Bien, muy buen día para todos, espero que se encuentren muy bien. Para el día de hoy trataremos el tema que tiene que ver con el teorema fundamental de los triángulos. Sabemos que los triángulos son figuras geométricas de tres lados que pueden ser distintas las medidas de los lados, como los triángulos escalenos. Puede tener dos lados iguales en el triángulo, como los triángulos isósceles, o la medida de los lados pueden ser todas iguales como en los triángulos equiláteros. Entonces hablaremos de esta propiedad de los triángulos, que es el teorema fundamental de los triángulos. A continuación observamos tres ejemplos que serían tres triángulos. El primero es escaleno, el segundo es isósceles y el tercero es equilátero. En el primer triángulo observamos en el vértice A un ángulo recto de 90 grados. En el vértice en B hay un ángulo de 40 grados y en el vértice en C hay un ángulo de 50 grados. Si nosotros hacemos la suma de esos tres ángulos, encontraremos que 90 más 50 da 140, más 40 grados da 180 grados. Si tomamos el segundo triángulo, donde hay dos ángulos iguales en el vértice en D, en el vértice en F los ángulos son de 30 grados, y en el vértice en E, que es de 120 grados, la sumatoria de esos tres ángulos nos da igualmente 180 grados. Estos triángulos tienen la medida real, ¿no? Si usted toma el transportador y mide esos ángulos, va a encontrar esas medidas. Igualmente en el tercer triángulo vemos que los tres ángulos son iguales, por lo tanto si tiene tres ángulos iguales, sus tres lados deben ser iguales y eso es un triángulo equilátero. Si sumamos esos tres ángulos, pues encontraremos que su suma también da 180 grados y esto corresponde al teorema fundamental de los triángulos, que siempre nos dice que los tres ángulos internos de todo triángulo, su suma equivale a 180 grados. Tenemos aquí un triángulo de vértices en W con 114 grados, el vértice en C es 36 grados y el vértice en N es X grados. Por teorema fundamental de los triángulos sabemos que al sumar sus tres ángulos, 114 grados más 36 grados más X grados, pues debe ser 180 grados. Recuerde que esa suma de los tres ángulos se puede hacer en diferente orden. Usted puede sumar 36 más 114 más x o x más 36 más 114. La suma es igual porque la suma cumple la propiedad conmutativa. Si usted suma 10 con 5 es lo mismo que sumar 5 con 10 y en ambos casos va a dar 15, por ejemplo. Siguiendo con el ejemplo, entonces tenemos que 36 grados sumados con 114 grados nos dan 150 grados. Por lo tanto, tenemos que x sumado con 150 grados es igual a 180 grados. Por lo tanto, en el lado izquierdo del igual tenemos a x más 150 grados, mientras que en el lado derecho tenemos a 180 grados. Como tenemos que resolver entre grados, este término del lado izquierdo más 150 grados lo pasamos o lo transponemos al lado derecho donde está el 180 grados y se pasaría con la operación inversa. Si está sumando al lado izquierdo, al pasarlo al lado derecho debe quedar restando, que es lo inverso de la suma. Por lo tanto, al restar tenemos que x es igual a 180 grados menos, menos 150 grados nos da una medida de 30 grados para x. Por lo tanto, si x es 30 grados, al sumarlo con 36 y con 114, ahí probaremos el teorema fundamental de los triángulos, donde los tres ángulos deben sumar 180 grados. Vamos al segundo ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo donde tiene un ángulo de 90 grados en el vértice en C. El teorema fundamental de los triángulos, sabemos que 2x más 4x más 90 grados nos tienen que dar 180 grados. Sumando las variables x, tendríamos 2x más 4x son 6x más 90 grados, equivale a 180 grados. Transponemos el 90 grados que está sumando y lo inverso de sumar es
restar, nos quedaría 180 grados menos 90 grados. Y el 6 que está multiplicando a x, porque esto es 6 veces x, lo inverso de multiplicar es dividir. Es decir, que al restar nos quedaría 90 dividido entre el 6 que está multiplicando a x, que pasaría a dividir al 90. Al dividir 90 grados entre 6 obtenemos que x tiene 15 grados. Como x tiene 15 grados, entonces 2 veces x, que es el vértice en A, tiene el ángulo 2x, sería 2 veces 15, que es 30 grados. Y el vértice en B dice 4x, por lo tanto eso sería 4 por 15, que serían 60 grados. Habíamos determinado las medidas en A, que es 30 grados, la medida en B, que es 60 grados. Si sumamos 30 con 60 nos da 90, y si sumamos los otros 90 de C nos daría 180 grados, que es lo que nos dice que debe cumplir el teorema fundamental de los triángulos. En el tercer ejemplo, observamos un triángulo de vértices en D, en E y en F. Un ángulo es 2x, el otro es 6x y el otro es x. Por teorema fundamental de los triángulos, sumaríamos 2x más 6x más x, y eso debe ser igual a 180 grados. Como todos al lado izquierdo tienen la x, variables x, tenemos 2x, sumándole 6x nos dan 8x. Acá el coeficiente es 1x, entonces serían 9x igual a 180 grados. El 9 pasaría a dividir porque está multiplicando, y lo inverso es dividir. Entonces 180 quedaría dividido entre 9, y x al dividir nos daría 20 grados. Por lo tanto, donde dice 2x en el vértice en D, sería 2 veces 20, que es 40 grados. El vértice en E dice 6 veces x, o sea 6 por 20 da 120, o sea que x es 20 grados, 2x es 40 grados y 6x es 120 grados. Si sumamos 40 con 20, 60 más 120 nos da lo que nos dice el teorema fundamental de los triángulos, que los tres ángulos deben sumar siempre 180 grados, sus ángulos internos. Bien, para terminar, aquí tenemos unos ejercicios de aplicación donde en el primer punto nos dan tres triángulos, y en cada una de esas figuras falta un ángulo, que es el que debe colocar para que se cumpla este teorema, donde la suma de los tres ángulos nos debe dar ¿cuánto? 180 grados. Y en el punto 2 encontramos en la parte A una figura donde sean los ángulos, uno es 2x, el otro es 7x, el otro es x, y usted va a determinar cuánto mide cada uno de esos ángulos, tomando como ejemplo lo anterior para determinar cuánto mide cada uno de esos ángulos. Y en la parte B del segundo nos dan un problema donde usted va a determinar la medida de los ángulos que debe tener cada uno de esos triángulos según lo que le dice el problema, que nos muestra el refuerzo de una estructura de construcción que tiene forma de triángulo rectángulo. Bien, eso es todo amigos por hoy, nos vemos, espero que se encuentren bien y que les vaya muy bien en estos ejercicios de aplicación. Chao.